golpe de la espada de Dios, es con pandero, con trompeta y tambor. Hermanos, sean bienvenidos a un devocional más de esta su iglesia Emmanuel. Dios con nosotros, Dios contigo. Al devocional del día de hoy le titularemos Corazones duros en casa de Dios. Cuando pensamos en corazones endurecidos, generalmente nuestra mente piensa en personas ateas, ¿verdad? Sin embargo, no nos detenemos a pensar que dentro de la iglesia también nos encontramos personas con el corazón duro. Según la Biblia, la dureza de corazón que Dios más desprecia tiene que ver con el oír y rechazar la palabra. Y bueno, les invito que abran sus Biblias en el libro de Proverbios 29:1. Y dice así la palabra de Dios: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá en él medicina. En este versículo tenemos la palabra reprendido y se refiere a la enseñanza de corrección. También tenemos la palabra sin remedio, que quiere decirnos que no tiene la posibilidad de liberación. Este versículo nos dice que la dureza de corazón viene como resultado del rechazar repetidamente la verdad, y nos dice también que al pasar el tiempo es imposible de curar. Las personas que a menudo escuchan la palabra de Dios somos los que estamos en casa de Dios. Nos sentamos cada domingo a escuchar su palabra y muchas veces nos molestamos porque creemos que el predicador hace referencia a un aspecto de nuestra vida personal, o en otras ocasiones nos dedicamos a señalar que es hacia alguno de nuestros otros hermanos, cuando las predicaciones son para todos, e incluso primero para el que habla la palabra, ya que no somos juzgadores, sino que el predicador solamente es un portador inspirado por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 al 17 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda obra buena. Y si no recuerdan, una de nuestras hermanas ya habló anteriormente sobre este versículo en especial, ¿verdad? Si no lo recuerdan, si no lo han visto, les invito a que busquen el devocional Instruir en Justicia. Y continuando con el tema, podemos señalar que la verdadera tragedia es que a pesar de escuchar el mensaje de Dios, muchos no practicamos lo que escuchamos. Nos negamos a permitirle a Dios entrar en ciertas áreas de nuestras vidas, y mientras seguimos escuchando sin obedecer, nuestros corazones comienzan a endurecerse, hasta que al final será cortado sin esperanza de ser curado. En el mundo podemos encontrar personas que odian a Dios y que piensan que somos reprimidos por Él. Sin embargo, cuando se permiten escuchar de la palabra de Dios y sienten el amor del mensaje, sus corazones se derriten y entonces se dan cuenta de su error, volviéndose así hacia Dios y amándole verdaderamente. Aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué es posible que haya remedio para los que se encuentran en el mundo y para los que ya conocemos de Dios no hay esperanza? La respuesta es sencilla, debido a que una persona que está en el mundo no ha escuchado mensaje tras mensaje la reprensión de Dios continuamente. Sin embargo, como ya antes mencionamos, nosotros nos sentamos cada domingo a oír la palabra y aún así no nos esforzamos por cambiar. Entonces podemos decir que los corazones más duros, claro, del tipo que es incurable, siempre es encontrado al alcance de las
de las predicaciones ungidas por el Espíritu Santo. Generalmente la dureza entre las iglesias frías no existe, ya que están muertas y pues generalmente el evangelio ha sido corrompido de generación en generación. Claro, aunque podríamos decir que no siempre se encuentra donde una palabra pura es predicada desde el púlpito y rechazada en las bancas. Exactamente, un corazón endurecido es aquel que se ha determinado en resistirse a obedecer la palabra de Dios. Es imposible conmoverlo. Está inmune a las convicciones y advertencias del Espíritu Santo. Y no hay que malinterpretar el endurecimiento de corazón, el cual no es tan solo el hecho de volverse contra Dios, rechazarle o negarse a asistir a la iglesia. El hecho es que nuestros corazones pueden endurecerse aún estando en la iglesia, sin importar el servicio que tengamos dentro de esta. Ciertamente nos podemos endurecer tanto que si aún Jesús mismo predica desde el púlpito, nos volveríamos oídos sordos hacia Él. Pensemos que si no obedecemos la palabra que nos sana y nos fortalece en los buenos tiempos, ¿cómo encontraremos poder para vencer los días difíciles que están por venir? Podemos llenar todo nuestro tiempo con buenas obras, bendiciendo a la gente y derramando nuestro corazón en el servicio. Pero si descuidamos nuestro tiempo con el Señor, negándonos a buscar su rostro y obedecer su palabra, nos ponemos débiles y temerosos, deprimidos hasta que al final seremos presas del diablo. Otras causas del endurecimiento de corazón está ligada al chisme. En la Biblia hay una variedad de pasajes acerca de los chismes y murmuraciones. En este caso, la mejor manera de evitarlo es no prestar oído a aquellos que quieren hacer daño a alguien más, ya que al permitirnos escucharnos o decir chismes, permitimos que entre la duda y los malos pensamientos. Así que no podemos continuar con chismes ni murmuraciones, puesto que ya hemos escuchado y leído diversas advertencias. También es posible agradecer al escuchar la palabra de Dios, es decir, que agradecemos y aprobamos lo predicado y llegamos a ser incurablemente duros mientras escuchamos. Sinceramente podemos creer que aceptamos el sermón por el hecho de haber escuchado, pensado en él y haber hecho comentarios sobre este. Sin embargo, se puede hacer todas estas cosas y simplemente ser un oidor y no un hacedor de la palabra de Dios. En Ezequiel 33, del 31 al 32, nos dice: «Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y bien canta, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra». En este mensaje nos muestra claramente que el endurecimiento de corazón no está conectado al ateísmo o al comunismo, sino más bien a escuchar y no hacer la palabra de Dios. Muchas veces no alcanzamos la madurez espiritual debido a que no hemos sido sanados y liberados del pecado. Israel con gusto escuchó la poderosa predicación del profeta Elías, y aún así ellos justificaban sus pecados llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Así que en Isaías 6, del 9 al 10, Dios dijo al profeta: «Anda
y di a este pueblo: oíd bien, y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Dios sabía que los israelitas no estaban dispuestos a dejar sus pecados. A ellos les gustaban sus placeres carnales, así que no les dio más palabra, y en vez de eso los apresuró a su dureza. De manera que quizá algunos escuchen antes de que fuera tarde. Y eso también es para nosotros, pues los tiempos finales se están acercando. Y si seguimos negándonos a obedecer a Dios, es muy probable que el día del rapto no seamos recogidos por nuestra rebelión. Otro de los pasajes en que hace algunas referencias al corazón duro se encuentra en Éxodo 10:3. El Señor nos dice: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los ejércitos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios había avisado a Moisés cuál sería la reacción de Faraón, ya que el corazón de éste se había endurecido. Pero la redacción puede ser engañosa, hermanos. La dureza de corazón del faraón no sucedió por decreto eterno, sino que en Éxodo 8:15 nos dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho. Cada vez que Faraón se negaba a obedecer al Señor Dios, Dios visitaba a Egipto con una plaga severa. Entonces el faraón gritaba: está bien, Señor, haré cualquier cosa que tú quieras, solo sácame de este lío. Pero una vez que era liberado, él siempre volvía a su rebelión. Y muchas veces somos como Faraón. Cuando nos vemos en un lío, rápidamente corremos a Dios, oramos para que nuestro problema se resuelva, y una vez resuelto, seguimos nuestro camino, y hasta la próxima vez que le necesitamos es cuando volvemos a clamar a Dios. Y Dios trae tribulaciones para que nos acerquemos a Él y para efectuar su orden y su voluntad divina. Hermanos, no seamos como Faraón, el cual solo se acercó a Dios porque quería algo de Él. Acerquémonos a Dios para buscar obedecerle y seguir sus mandamientos, para cambiar nuestra manera de ser, para que Él pueda moldearnos como el alfarero, y de esta manera podremos madurar en su palabra. Hermanos, no podemos ir a Jesús solo para recibir alivio. Debemos ir a Él porque es Dios y porque merece toda nuestra vida y adoración y obediencia. Recordemos siempre de dónde nos recogió Dios y lo que éramos antes de Él. ¿Qué fue lo que nos hizo acercarnos a Él? Clamemos al Señor con corazones arrepentidos. Él conoce nuestro corazón, hermanos. Y para terminar, reflexionemos en Apocalipsis 3:20, que dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, esperando que este devocional les haya sido de bendición, me despido de ustedes y que Dios les bendiga. Ya nos estaremos viendo en un próximo devocional. Que Dios esté con ustedes.